todos los países, o sea, aquí no hay políticos, los políticos todos son malos, no hay buenos ni malos, todos son malos porque, por ejemplo, en el caso de México, aquí tenemos un presidente que se presenta como un presidente que apoya primero a los pobres, que un presidente del pueblo, que conoce el país, que prometió defender la soberanía como, bueno, como perro, pero defendió, porque tuvimos un presidente, José López Portillo, que prometió defender el peso como perro y la devaluación se le vino hasta las nubes, ¿no? Después de que lloró y que iba a defender el peso como perro. Y este señor está defendiendo la soberanía como un guerrero de la cuarta transformación. ¿Cómo les llamaba a sus no me acuerdo ahorita, tenía un nombre, ¿no? Los que estaban repartiendo los siervos de la nación, el siervo de la nación, perdón, siervo por la servidumbre. De la nación Pfizer. De la nación Pfizer, exactamente. No, espérate, todos los siervos son los siervos de todas las empresas, ¿no? Como por ejemplo de BlackRock, porque el hijo de Carlos Slim, el señor Slim Domit, que ahorita se me olvidó el nombre, está en ese consejo de BlackRock, y el señor Carlos Slim es el principal financista de Claudia Sheinbaum, que apoyó a Andrés Manuel López Obrador durante su periodo estelar como jefe de gobierno del Distrito Federal, y ahorita pues es uno de los principales apoyos, soportes de la Cuarta Transformación y obviamente de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Marco Antonio Slim Domit. Marco Antonio Slim Domit, hijo de Carlos Slim Elú. Entonces, tenemos una familia, ¿no? De gente riquísima que... Su hermano Patricio Slim Domit, financista del Yunque, principal financista del CIPAC, financista de Eduardo Verástegui en México, que su plataforma Viva México y su intento de Milei / Bukele mexicano. Esos son los mismos, el CIPAC, o sea, como que si fuera un contrapeso, ¿no? A las políticas globalistas, a la ideología de género, a lo progre, pero al final es la otra cara de la misma moneda. Y bueno, muy interesante cuando hablas, aquí sí es mucho más claro, como la familia Domit está en los dos lados, ¿no? Está el padre, está... Con Clinton. No, estoy hablando, por ejemplo, de México, ¿no? De algo mucho más pequeño, más visible para mí, porque lo sigo más, es el caso de México, ¿no? Entonces estás apostándole, como el hombre más rico de México, le estás apostando a López Obrador, pero a través de tu hijo le estás apostando a la ultraderecha, ¿no? A la extrema derecha, esta derecha espantosa, esta derecha de Milei, esta derecha libertaria, porque a la gente tiene pues algunos... en México hay mucha ignorancia con respecto a lo que es un libertario y lo que es la extrema derecha. Entonces, en México se relaciona la extrema derecha, el CIPAC, con el pensamiento libertario, el pensamiento liberal. Sí, Milei ayuda muchísimo también en la confusión. Es que no ha ayudado Milei, exactamente. Entonces descubrieron que hay una corriente que ellos denominan libertario y lo vinculan a Milei y lo vinculan al CIPAC y son los perfectos enemigos, ¿no? En estas luchas libres, en esta cuestión de, como le dije a Rubén Luengas, ¿no? En las luchas libres los rudos y los técnicos, ¿no? Que parece que se pelean, pero pues en realidad son parte del mismo elenco, ¿no? Nada más que unos actúan de buenos y unos actúan de malos. Es lo que está pasando exactamente con los ricos, ¿no? Y López Obrador, que primero los pobres, y a quienes está beneficiando más, a los ricos. Se te viene una crisis financiera y vamos a ver quién va a pagar los platos rotos, quién va a pagar los programas sociales, y todo el gasto que se está haciendo en armamento, por ejemplo, porque como nunca se está gastando y está gastando las Fuerzas Armadas en armamento. Fue un estudio que se hizo hace algunos días, no sé si lo viste, creo que lo tuiteé, más bien le reproduje en la plataforma X. Es impresionante el gasto, ¿no? Dice él, abrazos, no balazos. Nosotros no vamos a ir contra el crimen organizado. ¿Y por qué hay más muertos en enfrentamientos con la delincuencia organizada? Porque tienes militares en las calles y tienes paramilitares. Entonces estos enfrentamientos se dan porque los militares no se van a quedar con los brazos cruzados. ¿Y todas esas armas van a ir a los militares? ¿Solo a los militares van a ir esas armas? No, claro que no, las armas, pero estoy hablando de lo formal. O sea, el reportaje, lo más interesante fue que, como dicen, abrazos, no balazos, que la Guardia Nacional simplemente está ahí, pues, pero quiero ser más incisivo en esto. ¿No van parte de esas armas finalmente
permite parar el crimen organizado? ¿No hay una corrupción con el Claro que debe haber una corrupción, y esto es algo bien importante lo que tú dices. En el caso de los Zetas, por ejemplo, no te puedes explicar por qué los Zetas tuvieron un auge como lo tuvieron, se expandieron y empezaron a controlar territorios casi de acuerdo a los reportes, que también son reportes tipo de la DEA, donde todo el mapa está controlado por narcos malvados mexicanos, porque eso sí, todos son mexicanos y no tienen nada que ver con con las autoridades estadounidenses. Son como en las series, como en Breaking Bad, que la DEA es tonta, pues la serie es magnífica. El problema es que tiene una falta de credibilidad total en la parte donde la DEA es tonta e ingenua. Pero siempre gana. Lo que obviamente no te puedes imaginar, porque durante esa época de gran expansión en los Zetas, y esto sí está muy bien documentado, el número de elementos que desertaron del ejército mexicano fue muy alto. Fue muy, muy alto, y eso se ve en las series, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de armamento? Ya hay entrenamiento, hay personas que se dedican a eso dentro de estas organizaciones, y entonces te pones a pensar, ¿no? Y es cuando dices, entonces nada más vienen del ejército, o vienen también de grupos de matones como Blackwater. ¿Cómo funcionará esto, no? O nada más son matoncillos ahí que les dan un cuerno de chivo que compra el papá Mencho, o el Chapo, o los Chapitos, o cualquier, pues, mexicanito de poca monta, que parece de poca monta, pero que es supuestamente muy, muy poderoso, ¿no? Realmente no hace mucho sentido toda la narrativa y toda la explicación que nos han dado. Pero es interesante que esta noticia es muy interesante porque estamos hablando de que se compra a través de la Sedena, de forma legal. Dice que en este momento, en comparaciones internacionales, la Sedena está comprando armamento legalmente a Estados Unidos más que ningún otro país, excepto Jordania. Y eso es a finales del sexenio. Me imagino que es una tendencia, y que estas compras legales de armas pues están dando. ¿Y quién dice que estas armas no van a terminar en manos de la delincuencia organizada? ¿Y cómo sabemos que también que no hay deserción de las Fuerzas Armadas hacia el crimen organizado, cuando eso fue lo que pasó con la creación de los Zetas? Por eso, cuando López Obrador dice que cambió de opinión y está mandando a los militares a todos los lugares, a todas las obras donde pueden tener dinero de la corrupción para la construcción de obras, pero bueno, la gente no puede creer, como el ejército mexicano, ahora comandado por López Obrador, ¿no? El jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cambió de malo a bueno solamente porque tiene ahora un nuevo comandante. Son las mismas personas, pero cambió de comandante, un comandante bueno, y es un ejército bueno. Pues no, creo que tener acceso a tantos recursos, de tanto cohecho, porque hay muchos recursos en estos megaproyectos, como cuidar las aduanas y los puertos, deja muchísimo dinero. O sea, las aduanas muchas veces estaban antes controladas por el crimen organizado, y los políticos corruptos. Era el crimen organizado, y ahora solamente porque vas a poner un general al mando de las aduanas y al mando... Va a ser el crimen organizado y uniformado, probablemente como lo vemos en la Venezuela de Maduro. Totalmente. Es que a veces uno no quiere hacer esas comparaciones, porque México no es Venezuela, ni Venezuela es México, obviamente, ¿no? Tienen características muy distintas, pero obviamente pareciera ser que por ahí vamos, ¿no? Tenemos que en Venezuela los dueños de este país, los dueños de ese país son los militares, son realmente los militares, son quien hace realmente las inversiones, más bien los generales, porque ni siquiera los militares, los generales, las cúpulas del ejército. ¿Y qué nos dice que en México no va a ser así, con una estructura tan horizontal, donde ellos tienen una cadena de mando en la cual cada día más anarquista, Guadalupe, ¿eh? La noto. Pero coincidimos sorprendentemente cada vez más. ¿Tú crees que antes no? No, siempre coincidimos en lo esencial y en lo elemental, pero la escucho y escucho música para mis oídos, ¿no? Lamentablemente, porque es música de la orquesta del Titanic de México, y ninguno de nosotros queremos el mal para México. Pero quiero decir que usted esté advirtiendo, digamos, la progresión de México hacia escenarios venezolanos en este tema de la concentración del poder militar, etcétera. Yo creo que es una luz de alerta enorme. ¿Se acuerda que le decía cuando hice el documental de Sheinbaum y aparecía gente de lo más alto de Morena a decirme, esta mujer es un peligro y demás? Y bueno, ¿no? Creo que hoy hay una inquietud interna muy grande en el partido de gobierno. Y le quería preguntar, esto es un disparador perfecto para hacerle esta pregunta. ¿Cómo repercute? ¿Quién es Mayo Zambada?
cómo repercute su detención en López Obrador y por qué todos notamos un cambio total de escena discursiva en este final de López Obrador. Parece que son sus últimas semanas y ahora se acordó de ser antiimperialista, parece como incómodo, como nervioso. Todo esto, por supuesto, que es un show, nadie ha servido tanto así, ¿no? A los intereses norteamericanos en estas materias, pero ¿por qué ahora? ¿Es que se cansaron de él? ¿Lo van a desechar? ¿Lo van a reemplazar por Sheinbaum y él está molesto? Porque esa es la impresión que me da. Cuénteme usted qué piensa. ¿Tú recuerdas que en un momento tú me comentaste que uno de tus invitados dijo que a López Obrador podrían ponerle el traje, los estadounidenses, el traje naranja, ¿no? Como se lo pusieron a Genaro García Luna, que yo creo que Genaro García Luna lloraba, él nunca se hubiera imaginado que hubiera puesto el traje naranja. Fue tan lacayo, también López Obrador ha sido tan lacayo, y realmente, de alguna manera tienes razón. Yo he cambiado mi perspectiva a lo largo de estos 6 años, porque sí, yo tengo ideas o tenía ciertas ideas y pues me doy cuenta que el mundo no funcionó como yo creía, ¿no? Más bien, como yo aspiraba a que el mundo fuera, porque hubo esta oportunidad en mi país, ¿no? Como nunca, yo creo que en mis casi 50 años de vida lo hubo, ¿no? Con López Obrador. Entonces, creo que, no me quiero, a veces le doy muchas vueltas a las cosas. El hecho de que esté sucediendo ahora y de que estas detenciones a mí sí me dan la impresión de que no se hicieron con el conocimiento del gobierno mexicano. Sí, por todas las declaraciones pues, de las autoridades mexicanas que han sido bastante omisas, bastante patéticas, bastante pues pueriles y pues nada servibles, pues se ve que no tenían conocimiento, ¿no? Y después de ver al embajador de México, de Estados Unidos en México, que primero dice una cosa como la chimotrufia, ¿no? Pero lo hacen con la mano en la cintura, no tienen problema. Al principio no quedaba claro y el Departamento de Seguridad Interior, a través de su Agencia Especial de Investigaciones, HSI, hicieron un anuncio cuando se detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, a Joaquín Guzmán López y al Mayo Zambada, que hicimos no sé qué, y bueno, y ellos se congratularon de que habían, bueno, yo lo leí de esa forma, ¿no? Y por el otro lado no quedaba muy claro cuál había sido el papel de la DEA, pero finalmente Ken Salazar dijo, no, nosotros no tuvimos nada que ver, así como si el Chapito solito agarró el avión, se los mandó a los gringos y lo secuestró, ¿no? La traición del tío, y lo mandó a Estados Unidos. Esa es la historia de Netflix que nos quisieron vender. Zambada era un lugarteniente del Chapo Guzmán. Sí, fue uno de los... Bueno, el Chapo Guzmán y él pues estaban a salto de mata, son gente pues que se hizo sola, ¿no? El tema de ser un lugarteniente, quizás uno era mucho más, tenía un liderazgo un poco más... Nunca vamos a saber, ¿eh? Eso es lo que se dice. Pero en realidad... quién sabe, que se dicen muchas historias que a veces son muy poco creíbles, ¿no? Como que el Mencho, que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene diabetes y que le hacen diálisis y que se construyó un hospital para él y que anda a salto de mata, entonces se hacen diálisis en el hospital, yo creo que se hace otras clínicas, y que es el hombre más poderoso casi de la delincuencia organizada en México, y además pues es protegida, ¿no? Por una de las agencias de México. Algunos dicen que creo que el cártel de Sinaloa lo protege el Ejército y el cártel Jalisco Nueva Generación lo protege la Guardia Nacional. Eso es lo que se dice, y en ese sentido esto hace mucho sentido para los estadounidenses. A mí me parece, y como veo cómo ha operado la DEA, y esto sí es cierto, el sistema de testigos protegidos pues ha sido utilizado para presionar a los gobiernos. Entonces a mí sí me llama la atención que el Mayo Zambada y que el Chapito hayan sido, y la fiscal de Hierro fue pues la que emitió las primeras órdenes de detención de Ismael El Mayo Zambada en los Estados Unidos, lo cual yo dije, mira, eso también coincide con unos tiempos electorales en los cuales los demócratas están siendo criticados fuertemente por su nulidad para combatir la guerra contra las drogas y más bien la crisis del fentanilo, ¿no? Entonces, por un lado ya sabemos lo que puede hacer Estados Unidos con testigos protegidos de esa talla,
haya, ¿no? Se pueden generar muchas historias, se pueden ir a la cárcel inclusive de los políticos al más alto nivel. Por eso a mí me llamó mucho la atención esa plática que tú tuviste con tu colega. Y la pregunta que me hiciste es, ¿son capaces? Sí. ¿Va a pasar? No lo sé, pero no puedo decir que no va a pasar. Eso fue lo que quise decir. ¿Por qué se puso así? O sea, porque se lo nota como descolocado, como que se siente usado y traicionado eventualmente, que es lo que le puede llegar a ocurrir, ¿no? Le ha pasado a tantos personajes de este tipo. Le ha pasado a todos, ¿no? O sea, le pasó a Noriega, le pasó a Gaddafi, le pasa a todo, le pasó a García Luna, le pasa a todos los que, le pasó inclusive a Felipe Calderón Hinojosa, porque a Calderón le hacían fiestas en todos lados, y al final las fiestas se las hacen a López Obrador, ¿no? Muera el rey y viva el rey. El López Obrador, pues sabe lo que esto conlleva. Obviamente Morena fue el blanco, ¿no? de los ataques, y no los atacan directamente, no los ataca el embajador, bueno, aunque también el embajador luego dice algunas cosas pero se olvidan, entonces no importa lo que diga el embajador. Aparte, los embajadores, primero llega uno comiendo tacos y ahorita está también. Bueno, entonces al final López Obrador sabe que pues estos son testigos y bueno, su partido, porque el gobernador de Sinaloa, para los estadounidenses, o sea, pone a Sinaloa en el centro, y eso pasó con el intento de detención de Ovidio Guzmán, cuando fue liberado que por orden de López Obrador para no provocar un baño de sangre, y bueno, se empezaron a quemar camiones y todo en el estado de Sinaloa. Es lo mejor, ¿no? Porque Sinaloa es el símbolo del narcotráfico. ¿Por qué lo liberan? O sea, eso no es... Le pregunto con completa inocencia. Usted siempre remarca que México no es un estado fallido, no es un narcoestado, que esa es la retórica que quieren usar para invadirlo, básicamente, los norteamericanos. Pero eso no es un síntoma de estado fallido de narcoestado, que tengan que soltar un narco para que no le prendan fuego al país porque no tiene control el gobierno del país. Estamos hablando de Sinaloa. Y estamos hablando de Sinaloa. En Sinaloa, las lógicas de la delincuencia organizada y de la violencia tienen que ver con el narcotráfico, pero no tiene que ver con el narcotráfico en todo el país, ni las historietas de la DEA, ni la franquicia de la DEA, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ni la Federación del Cártel de Sinaloa, y ¿cómo le llaman? El paraguas de organizaciones. Todo esto, pero sí, en Sinaloa es un país, es un estado en donde las dinámicas sí se marcan por el narcotráfico. Estamos hablando por el tráfico de drogas, y además de todo, es un estado que queda en la mente de todos por las series de Netflix, por el juicio del Chapo Guzmán. Es Sinaloa, y definitivamente ahí sí hay narcos, y estas personas también tienen familias y son empresarios de lo lícito, de lo ilícito, y están vinculados al tráfico de droga, pero también, obviamente, también son empresarios y lavan dinero. Pero estamos hablando de un lugar muy, muy, muy especial, donde probablemente, no estoy diciendo que sí, no es un narcoestado, pero el tráfico de estupefacientes es un negocio. Entonces, no con la idea del narcoestado que tenemos hacia los Estados Unidos. Sí podríamos decir que hay un vínculo importante entre el poder político, el poder económico y el narcotráfico. Y es posible que estos empresarios de lo ilícito hayan estado vinculados con el gobernador de Sinaloa. En realidad, se dice, dijo el exgobernador, que todo es político también, ¿no? Pero el gobernador de Sinaloa es un representante del partido Morena. Ganó por el partido Morena. Entonces le está pegando a su estructura y sabe que con estos testigos protegidos, testigos cooperantes, ellos pueden decir lo que sea. Y sin una sola prueba en un juicio de narcotráfico, se pueden ir, él y todos. Así se fue García Luna. Ni una sola prueba se presentó. A mí algo que me llamó la atención haciendo el documental de López Obrador, y fueron muchos meses de trabajo, es que el mismo año que él va a la embajada de Estados Unidos a decirles, muchachos, 2006, según los cables de Wikileaks, muchachos, yo voy a hacer lo que ustedes me pidan. Ese mismo año empiezan los vínculos con el cártel de Sinaloa. Levanta todas mis suspicacias. O sea que el vínculo entre sus campañas presidenciales y este tipo de personajes se produzca exactamente en el 2006, exactamente casi que el mismo mes en el que va a la embajada de Estados Unidos. Mira, esta es una investigación que se hizo supuestamente porque la campaña de López Obrador estuvo financiada por el cártel de Sinaloa. Yo te puedo ser muy sincera, supe de esto hasta que la Deutsche Welle, Inside Crime y el New York Times, más bien ProPublica, porque el periodista había sido el corresponsal del New York Times en México del New York Times, hasta que todo también funciona con filtración. Esto es muy importante, ¿no? Se filtró a 3 medios muy importantes y para expertos en el tema de seguridad, este supuesto vínculo entre López Obrador y el narco. Es difícil no vincularlo porque pues, hay toda una narrativa de Netflix, todo el mundo ve narcos, todo el mundo sabe que es el cártel de Sinaloa, hay una marca alrededor de esto y obviamente
este saludo de la mamá del Chapo y el Chapo Guzmán. Y entonces también hay otros personajes, pseudo periodistas, propagandistas, como Anabel Hernández y otros, que también reciben filtraciones. No sabemos de quién, dicen mis fuentes me informan que López Obrador está vinculado con el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa supuestamente también a través de los Beltrán Leiva, una célula de los políticos seguramente tienen que ver, sí. Al PRI, al PAN. Sí, al PRI y al PAN, sí, pero el narcotráfico no es tan poderoso como estas series de Netflix o la narrativa sobre México lo presentan. Y estas narrativas se presentan a través de todos estos medios de comunicación. O sea, porque ya hablamos de cómo funcionan los mercados de drogas, ya hablamos de que realmente estamos hablando de redes criminales y de redes de protección a nivel local, que no necesariamente tienen que ver con las drogas, que hay impunidad, que hay corrupción, pero estamos hablando de redes donde tenemos a empresarios, algunos lavadores de dinero, otros extorsionadores, otros que se dedican a muchas otras actividades, o sea, al tráfico de personas, a crear facturas. ¿Y por qué? ¿Por qué le pasó esto a México? O sea, ¿por qué México terminó así? ¿Hay precedentes? ¿Hay una historia, digamos, que lleva a esto? ¿Una historia, digamos, de la infamia del mundo criminal? O sea, ¿por qué se arribó a esto? Básicamente entiendo que porque los norteamericanos tuvieron mucho que ver, ¿no? Pero qué buena. No. Pero México no era un país de narcos. México se vuelve un país de narcos a partir de la redirección del narcotráfico, de la cocaína de Miami por México. México empieza a ser simplemente transporte para los narcos colombianos que ya no podían pasar su droga, la cocaína, por Miami, por el Caribe y llegar a Miami. ¿Por qué? Porque las agencias estadounidenses, la DEA en particular, pues cierra la entrada por Miami. Entonces empiezan a entrar por México. Ahí es donde México, a finales de los 80s, se empieza a ser el país de narcos. Y es donde empiezan los narcotraficantes a adquirir relevancia. Y en ese momento todavía era la era priista. Va cambiando. México sigue siendo un país donde se administra un negocio. ¿Por qué? Porque hay un consumo. Y entonces esta guerra contra las drogas, además, ¿quién declara una guerra contra las drogas? ¿Quién hace de esto un problema? ¿Quién hace que los países tengan que certificarse? La certificación que impone Estados Unidos al resto de América Latina. Esto es un problema que siempre ha tenido Estados Unidos, es un problema que siempre ha querido ver Estados Unidos. Para Estados Unidos las drogas son un problema. Las drogas, el consumo de drogas, pues no son un problema como lo quieren ver. Ellos declararon una guerra contra las drogas. Entonces ellos hacen el problema, imponen una política a América Latina y México está en el centro porque tiene la frontera con Estados Unidos. ¿Cuándo se perdió México? ¿Cuándo se pierde México? Es exactamente con Ociel Cárdenas Guillén. Y eso es lo que, yo argumento, ese es mi argumento. Cuando se paramilitariza la delincuencia organizada y supuestamente esto es el detonante de la guerra contra las drogas de México, emulando la guerra contra las drogas de Estados Unidos, pero supuestamente ideada desde México. La iniciativa Mérida supuestamente fue una cuestión de Felipe Calderón Hinojosa, cuando le dijo a los gringos, cuando le dijo a George W. Bush, señor Bush, tenemos responsabilidad compartida. Imagínate, utilizando los mismos conceptos de los estadounidenses y supuestamente el mexicanito chaparrito, así, porque así me dijo el encargado de la embajada en ese momento, el señor Philly, como este chaparrito le dijo a los gringos que ustedes tenían responsabilidad compartida. Esa fue idea, supuestamente, de acuerdo al señor Philly, del señor chaparrito Felipe Calderón. Era el sueño mojado de los estadounidenses. Desde que muere el cardenal Posadas Ocampo y supuestamente fue por una confusión y pensaron que era el Chapo. O sea, toda esta historia, esta parafernalia de, es que son las drogas, el Chapo, el cartel de Sinaloa. A mí me parece más una historia que viene del norte que una realidad. Pero lo que sí es una realidad, y esto de nuevo es una realidad, que en México se expandieron los grupos paramilitares criminales organizados a través del modelo de los Zetas. Los Zetas genera este modelo, lo va exportando, lo exporta a Michoacán, donde hay drogas, porque sí, ahí está y de hecho el Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene sus orígenes en el Cártel del Milenio, tiene sus orígenes en Michoacán. En realidad, el Mencho, que es líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que viene del Cártel del Milenio, es muy interesante entender toda la historia del narcotráfico en México, pero no está vinculado al narcotráfico, sino al militarismo en el país. O sea, en realidad,
cuando tienes una paramilitarización del crimen organizado, y a mí me lo dijo un señor en Camargo, que es una ciudad de la frontera chica, que era el director de seguridad en Camargo, me dijo, cuando los policías salieron de sus cuarteles, esto ya se chingó todo porque los militares salieron de sus cuarteles. Él se estaba refiriendo a los Zetas, él se estaba refiriendo al hecho de que estos ejércitos criminales fueron realmente formados por el ejército. Porque en realidad... En otras palabras, los norteamericanos vienen a entrenar a la gente de Calderón en la guerra contra las drogas. Desde entonces mueren 100, 120, 180.000 personas por sexenio, así, ¿no? Como cantidades industriales. Es que no es tan sencillo. Primero surgen los Zetas. Y entonces este modelo, en este contexto... Ellos excelaron la guerra contra las drogas. Este modelo, pues sí genera confrontaciones, pero este modelo también se vincula al 1994, el Tratado de Libre Comercio, la democracia al mismo tiempo, democracia y libres mercados, la doble transición, que hace que también hay una expansión muy importante de la capacidad del narcotráfico y la vinculación ya no al PRI, no a la estructura priista, porque era la era de la transición democrática. Entonces pierde el control del PRI, gana control los gobernadores y se genera la guerra de carteles. Y esto le da, aunque va bajando la tasa de homicidios, para el 2006, el presidente que era del empleo, que era Felipe Calderón Hinojosa, declara la guerra contra las drogas porque estuvo muy cuestionada su triunfo en el año 2006. Entonces, finalmente, él declara la guerra contra las drogas después de una serie de viajes que hizo a Washington, y él era muy amigo de Uribe. Álvaro Uribe fue también un mentor importante de Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Entonces, el Plan Colombia fue la inspiración, de alguna manera, de Iniciativa Mérida, que parece no ser una idea ni de los colombianos ni de los mexicanos, porque tiene, así como CARSI, la iniciativa de Centroamérica, parece tener todos los componentes de militarismo, y obviamente se militariza la seguridad pública como se militarizó en Colombia la lucha contra las drogas, y esto genera una guerra, porque ya cuando tienes un ejércitos criminales y tienes al ejército, aquí sí opera la estrategia militar. Y aquí sí se forman, ya se fragmentan las organizaciones y tenemos sistemas. Entonces, con teoría de sistemas puedes entender realmente mucho mejor que pensando en carteles. Ya no son carteles, son sistemas complejos que se van adaptando. Entonces, pero con la militarización y alimentar drásticamente. Exactamente, todo tiene que ver con... Lo único que es echarle nafta al fuego. Exactamente, y una guerra que nunca va a poder ser ganada, pero que se va reproduciendo. Y ya no, ¿por qué? Porque todo el mundo dice, abrazos, no balazos. Pero ¿cómo si él dijo que él ya no iba a librar la guerra contra las drogas? Él no está diciéndole a su ejército, como se lo dijo Calderón y como se lo dijo Peña Nieto, que tenían que ir contra los carteles. Pero ya es una guerra que se renueva. A ver, ¿quién más que la Sedena, después de Jordania, que está comprando armamento legal? Pues, ¿por qué está pasando eso? Porque se necesita, porque tienes grupos paramilitares que te están incendiando varios lugares y tienes solamente ejército que está respondiendo a eso. Necesitas responder, porque tienen estos grupos capacidad de fuego y se van haciendo y se van haciendo y se van haciendo y se complejizan, y eso sí, se vuelve ya una problemática que la misma solución es la que les da más fuego, ¿no? Y esto se entiende bien si se entiende la estrategia militar, ¿no? Estos sistemas complejos adaptativos son parte de la jerga militar y lo entienden muy bien los militares, ¿no? ¿Cómo pasa esto? Entonces, ¿qué pasó en México? México se militarizó la delincuencia organizada, y ahí es donde no tenemos mucha información. ¿Cómo se extendieron los Zetas? Porque supuestamente tenemos la idea oficial, ¿no? Tenemos la historia oficial de Osiel Cárdenas y su vínculo con exmiembros de de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que se entrenaron en Chiapas en actividades de contrainsurgencia para contrarrestar a la guerrilla zapatista. Pero ¿por qué tantos? ¿Por qué se extendieron tanto? ¿Quién estuvo ahí? Estuvieron supuestamente caiviles. ¿De dónde vinieron los caiviles? ¿Por qué? Porque estos 30 personajes y uno de ellos, Heriberto Lascano, era un cabo. O sea, no eran grandes generales, ¿no? Eran tipos que fueron entrenados, que tenían un entrenamiento importante y que se fueron a trabajar para la policía judicial. Entonces, ¿qué pasó? Pues se militarizó todo. Y finalmente esto está beneficiando al complejo militar fronterizo industrial, porque también... Estadounidense.
Exactamente, exactamente. Guadalupe, le tengo que preguntar, porque no quiero abusar más de su tiempo, es tardísimo ya. Le tengo que preguntar sobre la reforma judicial de Sheinbaum. De Morena en realidad, que la va a heredar, va a terminar siendo la gran beneficiaria Sheinbaum de esta idea que se malicia, creo, que desde antes de que López Obrador sea presidente. Claro. Porque siempre estuvo ahí el norte de la concentración del poder público. Claro. ¿Cómo lee usted la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo lee usted la realidad actual del Poder Judicial y cómo cree que esto va a terminar repercutiendo en el gobierno de Sheinbaum, que como ya va quedando claro, también es el gobierno de Soros? Que la totalmente. Oficialmente. Totalmente, el gobierno de Soros. En línea de lo que expuse en el documental, ¿no? Y usted tan amablemente me mandó el link en cuanto salió, que la Open Society le hacía el reconocimiento con honores. El reconocimiento con honores. Bueno, de los dos lados, porque hay cariño. Pero bueno, independientemente de ese cariño, la reforma judicial es simplemente otro eslabón de la reconcentración del poder en México, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, que pues podríamos decir, ¿no? que termina en los 20, ¿no? En 1920, de 1910 a 1920, y luego en los 20 pues se genera toda una serie de instituciones, ¿no? Que finalmente se concentra en 1929 en el Partido Nacional Revolucionario, que es el primer nombre que recibe el Partido Revolucionario Institucional. El Partido Revolucionario Institucional era una manera también y un instrumento, fue un instrumento también para Estados Unidos muy importante de tener estable a su frontera con el resto del mundo, ¿no? O sea, México siempre ha sido la frontera de Estados Unidos. Realmente la creación del PRI le convino a los estadounidenses y siempre en las embajadas, ¿no? Inclusive aunque no todos mis amistades están de acuerdo conmigo en que la Constitución del 17 también pues tuvo participación importante y apoyo por parte de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente esta revolución social, la creación del PRI que deriva de la revolución social la primera revolución social del siglo XX, pues concentra el poder en el PRI, se genera el PRI que aglutina todos los sectores y todos los poderes. La dictadura perfecta. Hay un episodio interesante que es la guerra cristera, ¿no? Que los Estados Unidos están con el gobierno, básicamente. Dicen que están ahí mediando, pero en realidad están con el gobierno. Siempre va a estar con el gobierno, pero Estados Unidos siempre ha jugado un juego muy perverso. Estados Unidos, los imperios siempre van a jugar a desestabilizar, ¿no? A ellos les conviene una cosa, a ellos les conviene apoyar a Morena. A Estados Unidos le conviene apoyar a Morena, lo hemos visto. Independientemente de lo que diga la prensa, independientemente de lo que diga el embajador, independientemente de lo que digan los empresarios. Los empresarios están felices con esta concentración de poder. Pueden decir misa, pueden decir, no, es que es un atentado contra la democracia. Puede decir, el Economist hoy también sigue con esta cosa de que México pone en jaque a la democracia. Y yo sí me creí el cuento, ¿eh? Yo sí me creí el cuento y sí estaba en contra del Economist. Pero al final te das cuenta que están contentísimos con las cadenas de suministro durante la Guerra Fría requerían que México, y obviamente la reconstrucción de Europa, necesitaba que de economías, los inicios del modelo de desarrollo, el modelo de sustitución de importaciones, requerían estos gobiernos centralistas, ¿no? O sea, estos gobiernos que concentraban el poder y la dictadura perfecta. Por un lado, las burocracias autoritarias, ¿no? En América Latina, que funcionaban muy diferente a México, ¿no? Pero necesitabas un gobierno fuerte, necesitabas una dictadura, ¿no? Lo pasó en Brasil, en Argentina, en Uruguay. México fue la excepción, Chile. México fue la excepción. México tenía la dictadura perfecta. Y en ese momento funcionó. En los 90s cambia el paradigma, viene el consenso de Washington, gana Estados Unidos la Guerra Fría y era otra lógica. México tenía que incluirse en la lógica del fin de la historia. Y entonces se abren los mercados, la doble transición y todo lo que estamos hablando. Pero ahora la élite necesita un México de nuevo, centrado, y es el último eslabón que le hace falta al nuevo PRI. Y un nuevo PRI, el legado de López Obrador, es tan importante, y no importante en el sentido bueno, importante en el que yo no doy crédito a lo que estoy viendo. Yo estoy viendo, y a mí me critican porque digo que es el nuevo PRI Morena, pero con militares. El legado es ese. En la revolución meten a sus cuarteles a los militares, porque esa era la lógica de la creación del PRI. Sacar a los militares, meter a los militares a los cuarteles, porque ya no quería guerra, ya se había acabado la revolución. En este momento, salen de sus cuarteles, se reconfigura, se reconcentra el poder
el bastón de mando. Ahora es Claudia, ¿no? Y eres una mujer. Y con los militares. Kamala. Además de que representa un grupo muy interesante, ¿no? En términos de poder a nivel internacional. Creo que esto le ayuda mucho a las élites en un mundo multipolar, ¿no? Donde se están reconfigurando las cadenas de suministro, se están reconstituyendo las cadenas de suministro, donde necesitas un país vasallo y un país que te haga el nearshoring. Eso sí es cierto, ¿eh? El nearshoring es verdad. Y lo van a imponer a México. México siempre como vasallo, México siempre como dependiente. México endeudado para seguir este modelo de transición a energías renovables. Lo que tiene a la cabeza la presidenta, la ambientalista, la primera mujer. O sea, corredactora junto a otros científicos tecnócratas de la Agenda 2030 de la ONU. De la Agenda 2030. Que por cierto, la Agenda 2030 está pero muy metida en esta parte femenina de la cuarta transformación, ¿no? Las tres mujeres, las tres mosqueteras. Jinetes del apocalipsis, ¿quiénes son? Yo decía que eran 3 mosqueteras. No sé, pero bueno, entonces el apocalipsis tuyo, digo, las 3 mosqueteras, así lo dijo Claudia Sheinbaum, ¿no? Clara Brugada, Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, ganan avasalladoramente, además en el caso de Estado de México, ¿no? Los priistas también en el caso de Oaxaca, estados complejos, una pobreza importantísima, ¿no? Con juniors que le dejan el camino libre a Morena, ¿no? Bueno, ahora bienvenidos los ministerios de la mujer, las políticas de igualdad de género, a ver cuántos problemas van a solucionar, ¿no? De las mujeres pobres, probablemente ninguno. Probablemente ninguno. Es algo increíble cómo el PRI o los priistas juniors, ¿no? Le dan a Morena otra vez este nuevo aire, esta nueva concentración. Y bueno, creo que le di muchas vueltas para contestarte esto. Hay un problema en el sistema judicial, sí, pero es una problemática en México en todos los otros poderes también. Corrupción, impunidad, esta jerarquía, esta porquería, ¿no? Este cohecho, la corrupción en particular. Bueno, y la impunidad, porque todo el mundo puede robarse lo que sea. Hay una impunidad extraordinaria en el sistema judicial mexicano. Eso no... Los países latinoamericanos siempre nos estamos reformando nuestras instituciones, ¿no? Porque todas están podridas y en una y otra administración. ¿Que se necesita? Sí. ¿Que se necesita una reforma al sistema judicial? Sí. Pero la que se está haciendo ahora con esta tiranía de la mayoría, esta que Estados Unidos no quiere, pero sí nos quiere imponer a nosotros, para poder imponer su agenda, para podernos hacer vasallos, para poder que seamos un muro. Con una masa de tontos, ¿no? Siguiéndole el compás que ellos marcan, porque ese es el punto. Una masa de convencidos en la cuarta transformación, para no decir otra cosa, ¿no? En realidad, a mí sí me dicen de todo, ¿no? Por decir esto, pero en realidad ellos están convencidos de su presidente. Ellos están convencidos de los programas, de lo que reciben, de un mejor país, de que no ha habido crisis, de que ha bajado la pobreza, de que tenemos un país tenemos un presidente de primero los pobres. Entonces, eran dos estructuras. La estructura de las elecciones electorales, el INE, y el Poder Judicial. El Poder Judicial es el único el único espacio que tiene la oposición, que es una porquería y que también, como en las luchas libres, está apostándole a la cuarta transformación. Todos los comentócratas, todos los payasos de la oposición están apostándole a la cuarta transformación, al nuevo PRI con militares, ¿no? Según yo estoy en contra de los militares, pero estoy haciendo todo para que Andrés Manuel López Obrador consiga esto. Entonces, ¿qué es la reforma judicial? Es pues lo último que le falta al nuevo PRI para volverse el partido hegemónico, ¿no? El partido, sistema semiautoritario de partido hegemónico. Pero el padre de la criatura se va a Palenque, supuestamente. Eso es una muy buena pregunta y creo que ya la hemos comentado y es pues la pregunta que todos nos hacemos porque pues alguien empezó a preguntársela y nadie sabe, ¿no? Él dice que se va a Palenque y o a la celda del lado del Chapo, en el peor escenario. Eso del Chapo, los carteles no existen, como dice mi amigo Osvaldo Zavala, pero sí existen otros carteles, ¿no? Existen las farmacéuticas, ese es el cartel más grande de las drogas. Pero que existe el crimen, sí, en México, existe la violencia, sí, existen los negocios ilícitos y las redes de protección por parte de los políticos, sí, eso existe. Que se va a ir Andrés Manuel López Obrador, que sus hijos son unos, porque bueno, todo el mundo dice que los hijos de Andrés Manuel, bueno, son hijos de los amigos del Chapo,
son hijos de las novias, son amigos de las novias, de Belinda, de las cantantes, bueno, toda una serie de historias, pues, que son verdad, que son mentiras, a mí no me consta nada, pero mucha gente no tiene pruebas, pero no tiene dudas, porque los hijos dicen que son muy, muy corruptos. A mí me parece toda una parte, no sé si sean corruptos, independientemente de eso, hay gente que está dentro de Morena, que ha podido amasar muchísimo, muchísimo poder. Uno de ellos, el expresidente del partido, ¿no? Tiene mucho poder. No estoy diciendo que sea o que haya sido corrupto. Se dicen cosas. Yo no tengo pruebas, pero ha habido muchas personas que están en puestos muy importantes y no nada más porque ahora tienen un color. Me imagino que son pristinos todos, ¿no? Porque hay muchas investigaciones, bueno, más bien, no investigaciones formales, pero investigaciones periodísticas en ese sentido. Entonces, tenemos realmente una vuelta al partido hegemónico, pero ahora con militares, para hacerle frente a los nuevos requerimientos de la élite, ¿no? Si no quieres, pues tienes que querer, porque ahora tienes ahí a los militares en tus aeropuertos, en tus puertos, en tus trenes, manejándolo todo, porque ahora sí tienes que, tienes que plegarte a los designios de BlackRock, del gran capital, en todas sus expresiones, ¿no? Y a mí me preocupa bastante el hecho de la hipervigilancia, porque que eso no hemos hablado. La especialidad de Claudia. La especialidad de Claudia Sheinbaum, los C5, obviamente, y hay una propuesta que pues puso el futuro secretario de Energía, de Economía, Marcelo Ebrard, con su plan, el plan de hipervigilancia, cámaras, no sé qué. Se me olvidó ahorita, plan alfa. Ya lo busco y... Y bueno, y el Ángel. yerno ahí de Carlos Slim también proponiendo... El plan Ángel. El plan Ángel de Marcelo Ebrard y bueno, el yerno, ¿no? de Carlos Slim, también promoviendo una propuesta de ley para avanzar eso, ¿no? Y esta agenda, déjame decir de las 3 mosqueteras que se me olvidó decir. Estas 3 mujeres, Clara Brugada tiene un proyecto que no sé bien cómo inició, pero parece ser que inició de la mano o apoyado finalmente o al principio por Naciones Unidas. Como ella fue alcaldesa de Iztapalapa, la alcaldía más grande, más pobre, y empezó a hacer espacios, ¿no? Y empezó a hacer estas utopías, ¿no? Dar espacios públicos, modificar el espacio público para que la gente tenga acceso a entretenimiento, a varios lugares, ¿no? Como una forma de experimento de las ciudades de 15 minutos. De hecho, ella ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a la Agenda 2030, sin ningún amparo, yo creo que sin ningún entendimiento de lo que significa la Agenda 2030, ¿no? Y el poder de las élites y la concentración de ese poder a partir de una serie de preceptos. Creo que muy poca gente entiende bien lo que significa. Y ella, como portavoz, como sale con la bandera de la Agenda 2030 y ahora con estas utopías, estos espacios para que la gente de más escasos recursos tenga posibilidades de recreación, de espacios, ¿no? Para estar, ¿no? Que van a ser, y ella habla de eso, ¿no? De las ciudades de 15 minutos. Y todo eso se va a hacer, no solamente, ahora va a ser ella la jefa de gobierno en la Ciudad de México, y esto se va a hacer en conjunto, esta multiplicación de estas utopías se va a hacer en conjunto con la gobernadora del Estado de México, ¿no? Las mujeres. Y Claudia ha expresado su más grande apoyo a estas 3 mujeres, porque son mujeres y porque están haciendo posible los sueños que aparentemente se ven como obras muy, muy buenas, ¿no? Estás dándole a personas más seguridad, bicis, formas, ¿no? De tener espacios seguros, de poder andar en bicicleta sin temor a que te atropelle un coche, pero en realidad estamos siendo pues la punta de lanza de lo que son las ciudades de 15 minutos. Entonces, muchos de los grupos de la retórica, de la comunicación en medios, sería muy interesante que siguieras a este personaje en X,
que se llama La Catrina Norteña. De verdad, por favor, hazlo. ¿Catrina Norteña? La Catrina Norteña, no, es muy importante, pero muy. O sea, requiere no de un documental, pero de un análisis. ¿Por qué? Porque ella es la voz en redes, en X, del claudismo puro. Ella es Claudia Sheinbaum. Ella es el apoyo de Claudia, no de Andrés Manuel, de Claudia. Y para que, a mí me gustaría mucho que me dijeras y que leyeras a través de todo su lenguaje qué es lo que apoya y cómo apoya a Claudia. Es interesantísimo. A mí me gustaría saber quién está detrás de esa cuenta, porque nos damos cuenta de qué se trata el proyecto de Claudia, de qué se trata la segundo piso, la cuarta transformación. Me lo tomo como tarea para el hogar. Nos quedará pendiente, Guadalupe, para la próxima charlar de Elon Musk y de las redes extorsivas, podríamos decir prácticamente, de sus empresas para manejarse con impunidad, donde se instalan y siembran discordia. Es un tema, me parece, muy jugoso para la próxima. Yo le quiero agradecer por haberse hecho tiempo hoy en su segundo día de mudanza y con todo lo que tiene que hacer para venir a informar a nuestra audiencia. Espero sepa valorarlo. Pueden seguirla en X, leer sus columnas en Sin Embargo. ¿Y dónde pueden adquirir Frontera? Pues en muchas plataformas. Fue publicada por Texas Christian University Press. De hecho, vamos a crear una revista sobre estudios fronterizos vamos a anunciarla pronto. Texas Christian University Press va a ser el editor, y ellos fueron el editor de nuestro libro. Obviamente se consigue a través de la plataforma de ellos, pero también a través de Amazon, Barnes & Noble y muchas otras plataformas de venta de libros electrónicos. Pero bueno, sí, lo más fácil es Amazon, para poder, pero también Amazon y Barnes & Noble. Pero ahorita como que Amazon es lo que más como más se vende, ¿no? Texas Christian University Press y Barnes & Noble. Muchísimas gracias, Guadalupe. Difundan en todas sus redes y grupos y nos vemos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.